Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Toñi y hoy vamos a hacer esta flor tropical que no es ni más ni menos que la flor del jengibre, es más conocida. Vamos a empezar. Para realizar esta labor vamos a necesitar las tres medidas de alambre que solemos usar en casi todos los tutoriales. La de 0,35 milímetros, la de 0,90 o 0,75 milímetros y de 1,5 o 2 milímetros. Lana gorda, gruesa, verde, con su ganchillo de 3 milímetros. Y lana fina del color que vayan a realizar la planta, en mi caso la flor es de este color, granate, y su crochet va a ser de 1,5. Tijeras y yo uso tenazas para poder cortar el alambre. Vamos a empezar realizando las hojas, porque esta planta, esta flor, lo que resalta mucho es sus hojas. Aparte de que la flor es bonita, pero las hojas ayudan a que tenga un aspecto pues más real. De hojas pequeñas, como pocas, hagan 8, como pocas. Y de hojas grandes, 3, 4 como poco. ¿Vale? Yo de estas he hecho unas 15 y de estas he hecho unas 5. Empezaremos realizando esta de aquí, la pequeña, y la grande simplemente lo iré diciendo porque es exactamente igual el proceso, lo único que variará es que añadiremos dobles puntos altos. Pero haremos esta porque si no será muy largo, así que empezamos con la pequeña. Para la pequeña vamos a preparar el alambre, el de 0,90 o 0,70 milímetros, y corten 60 centímetros de alambre. Ya lo doblan por la mitad y lo dejamos preparado. Realizamos 40 puntos de cadena y vamos a empezar a trabajar en la segunda cadena con punto bajo, un punto bajo, y en los dos siguientes un punto bajo en cada uno. Seguimos con medios puntos. Haremos 4 medios puntos, uno en cada punto. Y ahora vamos por los puntos altos. En cada punto haremos un punto alto hasta que tengamos 25 puntos altos. Así que nos vemos cuando ya tengamos nuestros 25 puntos altos. 24 y el último 25. Y acabaremos este lado con 3 medios puntos altos y 3 puntos bajos. Nos queda el último punto, que es donde tenemos el nudo. En ese haremos 3 puntos bajos, en ese solo. Uno, con el segundo escondo el nudo y el tercero ya estoy en el otro lado de la hoja. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso pero al revés. Hemos acabado con 3 puntos bajos, pues empezaremos con 3 puntos bajos. Aquí aprovechamos, vamos escondiendo la hebra. Venga, y ahora seguiremos con 3 medios puntos altos. Y empezamos a hacer los puntos altos
que eran 25 puntos altos. Acabaremos con 4 medios puntos altos y los 3 puntos bajos del principio. Tendremos hecha la primera vuelta de nuestra hoja. Me queda solo los 3 puntos bajos. 1, 2 y el último. Lo he cogido mal. Vale, 3. Buscamos el primer punto. Ya que haremos un punto raso. Estiramos la hebra y empezamos a trabajar con el alambre. Así que introducimos el alambre. Y ahora es un poco difícil trabajar con un alambre tan largo, pero ya lo tenemos dominado. Venga, vamos a ello. Segunda vuelta. Segunda y última vuelta, solo tiene 2 vueltas. Punto de cadena. Y en el mismo punto vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Tenemos nuestro primer punto bajo y vamos a hacer 2 puntos bajos más, uno en cada punto. Y ahora vamos a repetir 4 veces la siguiente secuencia. 2 medios puntos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente punto, un medio punto y en ese mismo el punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. Nos pasamos al siguiente y haremos un aumento de punto alto, es decir, 2 puntos altos en ese punto. Y acabaremos con el punto alto y el medio punto en el mismo punto. Ya tenemos una secuencia. La tenemos que hacer 3 veces más. Repetimos. Empezamos con 2 medios puntos altos. En el siguiente, el medio punto más el punto alto. Luego un punto alto. Seguiremos con el aumento de punto alto y acabaremos con el punto alto más el medio punto alto. Y volveremos a repetir 4 veces. Hemos acabado las 4 montañitas y acabamos este lado de la hoja haciendo uno en cada punto, 4 medios puntos y 4 puntos bajos. Estamos en la punta. Pues en este, que es el del medio, vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. 1, 2 y 3. Y ya empezamos el otro lado de la hoja. Lo vamos a hacer de igual manera, pero a la inversa. Venga, empezaríamos por 3 puntos bajos,
4 medios puntos. Y repetiríamos 3 veces, pero esta vez empezamos al revés. Empezaríamos con un medio punto bajo más su punto alto, el punto alto, el aumento de punto alto, el punto alto y el punto alto con el medio punto, y acabaríamos con los 2 medios puntos altos y lo repetiríamos 3 veces. Una vez lo acabemos, en los 7 puntos que nos quedarán tendremos que hacer 7 puntos. Sí, tendremos que acabar de igual manera, perdonad, 4 medios puntos altos y los 3 puntos bajos. Hemos acabado las 4 montañitas y acabamos este lado de la hoja haciendo uno en cada punto, 4 medios puntos, y 4 puntos bajos. Estamos en la punta. Pues en este, que es el del medio, vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. 1, 2 y 3. Y ya empezamos el otro lado de la hoja. Lo vamos a hacer de igual manera, pero a la inversa. Venga, empezaremos ese lado con los 4 puntos bajos y los 4 medios puntos altos. Y ahora vamos a hacer las montañitas, pero las tendremos que hacer al revés. Empezaremos con el medio punto alto más en el mismo el punto alto. En el siguiente el punto alto solo. En el siguiente el aumento de punto alto, 1 y 2 puntos altos. Al siguiente punto el punto alto con el medio punto. Y aquí tendremos que acabar con los 2 medios puntos, 1 en cada punto, 1 y 2. Y volveríamos a empezar otra vez, medio punto, punto alto, el aumento de punto alto y el punto alto con su medio punto y los 2 medios puntos altos. Así hasta que tengamos nuestras 4 montañitas y acabaremos con 3 puntos bajos. Lo dicho, nos quedan hacer 3 puntos bajos. Acabamos la vuelta con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Nos queda aquí en medio un punto. Este lo vamos a hacer igualmente de punto bajo. Y ahora buscamos el primer punto de salida y realizaremos un deslizado o punto raso. Estiramos bien la hebra y pasamos los 2 alambres por el medio. Apretamos. Y ahora envolvemos los 2 alambres escondiéndolos casi hasta el final.
Cuando ya nos queda un trocito pequeñito de alambre, lo abrimos, pasamos por el medio, cerramos girándolo y ya podemos cortar. Tenemos nuestra hoja pequeña hecha. Pues ahora vamos a indicar cómo se hace la grande. La segunda hoja, que es la más larga. Esta es de 50 puntos de cadena y tendremos que tener preparados 75 u 80 centímetros de alambre de 0,90 milímetros. Empezamos a trabajar en la segunda cadeneta con 3 puntos bajos seguidos de 3 medios puntos altos. En todo el medio, puntos altos, y haremos 36. Ya acabaremos con 4 medios puntos y 3 puntos bajos. En el último punto, que es donde tenemos nuestro nudo, haremos 3 puntos bajos. Y el otro lado a la inversa. Empezaremos con 3 puntos bajos, seguidos de 4 medios puntos altos, los 36 puntos altos, y acabaremos con 3 puntos medios y 3 puntos bajos. Nos iremos al primer punto de salida y realizaremos un punto raso. Ahí introducimos el alambre y empezamos a esconderlo. La segunda vuelta consiste en 4 puntos bajos y 4 medios puntos altos. Las montañitas, que las haremos 1, 2, 3, 4 y 5 montañas, serán de medio punto más punto alto en el mismo punto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, un aumento de punto alto. Al siguiente, otro punto alto, otro aumento de punto alto, un punto alto, y acabamos con punto alto y su punto medio. Cuando ya tengamos nuestras 5 montañitas, acabaremos con 6 medios puntos altos. Y en el siguiente, que sería el del medio, aquí haremos 4 medios puntos altos más, en el mismo punto. Repetimos en todo el lado, que serían los 6 medios puntos altos, y aquí empezaríamos con punto medio y su punto alto, un punto alto, aumento de punto alto, aumento de punto alto y punto alto más punto medio. Y volveríamos a empezar otra vez, punto medio más punto alto y todas las montañitas. ¿Cómo la acabamos? Pues igual, con 4 medios puntos altos y los 4 puntos bajos. Juntaríamos aquí con punto raso y envolveríamos todo el alambre. Os lo he dicho y aparte está escrito. Así que ya tenemos las dos hojas, la pequeña y la grande. Vamos por los pétalos. De pétalos haremos 3 medidas de pétalos, pequeño, mediano, grande. Para cada uno de ellos necesitaremos el alambre de 0,35 o 0,40, entre 10 y 15 centímetros para cada pétalo. De este pétalo haremos unos 6, de este 8 o 10 y de este igual, entre 8 y 10. Vamos a empezar por el pequeñito. Empezamos con 8 puntos de cadena, introducimos el alambre. Trabajamos en la segunda cadeneta con punto bajo y escondiendo ya, por supuesto, el alambre. El primer punto bajo y haremos 2 más. Tenemos 3 puntos bajos. El siguiente, un medio punto alto. Medio punto. Y en el siguiente, en este de aquí, vamos a hacer un medio punto alto, un punto alto
y otro medio punto alto. En el siguiente punto nos vamos al próximo, un medio punto alto. Y ya nos queda el del nudo, el del centro. En este haremos medio punto alto. En el mismo, un punto alto. Una cadeneta. Buscamos el cruce y vamos a pasar por raso en el cruce y en el que tenemos en el ganchillo. Y otra vez en el mismo volvemos a hacer el medio punto alto. Estiramos, cerramos bien y trabajamos el otro lado. De igual manera empezaremos a la inversa. En el primer punto, el medio punto alto. En el siguiente haremos medio punto alto y otra vez en el mismo medio punto alto. Seguiremos con un medio punto alto y acabaremos con 3 puntos bajos. Ya lo tenemos. Buscamos el primer punto de todos, que es donde tenemos el alambre, y aquí haremos un punto raso. Estiramos la hebra, pasamos los dos alambres y haremos lo mismo que con las hojas. Esconderemos los dos alambres hasta casi arriba. Abrimos, pasamos hebra, giramos el alambre y ya podemos cortar. Tenemos el primer pétalo pequeño, que de este hemos dicho que aproximadamente unos 6 pétalos. El pétalo mediano, 10 puntos de cadena e introducimos el alambre, unos 15 centímetros, más o menos. Empezamos a trabajar en la segunda cadeneta, con punto bajo, claro. Venga, el primer punto bajo y seguiremos con 2 más, uno en cada punto. 1 y 2. Tenemos 3 puntos bajos. Y en este haremos ahora 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Nos queda un punto por trabajar. En ese medio punto alto, en el mismo punto alto y o un medio punto alto en el mismo también. Hemos hecho 3 puntos en el mismo punto. Nos vamos al que es el nudo y lo haremos igual que el anterior. Medio punto alto, cadeneta. En el cruce pasaremos con raso y raso por el que ya tenemos y otro medio punto alto. Ya hemos hecho el piquito. Estiramos y ahora esconderemos la hebra y el alambre. De igual manera, pero a la inversa.
En el primer punto que nos encontramos, el medio punto alto, el punto alto en el mismo y otra vez en el mismo medio punto alto. ¿Sí? Venga, acabaremos con 4 medios puntos altos y los 3 puntos bajos. Engancharemos con raso de donde sale el alambre y envolveremos todo el alambre y ya tendremos hecho el pétalo medianito. Ya solo nos queda el grande. De este haremos 8 o 10. El pétalo grande. Vamos a hacer 10 puntos de cadena e introducimos el alambre. Venga, trabajamos. En la segunda cadeneta, el primer punto bajo. Seguidamente vamos a hacer 2 medios puntos altos, uno en cada punto. En los 3 siguientes, un punto alto en cada uno. Vamos al siguiente punto y en este haremos un punto alto, doble punto alto en el mismo punto y otro punto alto en el mismo punto. Nos queda un punto por trabajar que va a ser de punto alto y en el que tenemos el nudo haremos un punto alto, cogemos 2 hebras y hacemos el doble punto alto en el mismo punto la cadeneta en el cruce, pasamos con raso y raso en el que ya tenemos y otro en el mismo punto, otro punto alto. Ya tenemos el pico. Estiramos la hebra y trabajamos el otro lado de este pequeño pétalo. En el primer punto que nos encontramos haremos un punto alto. En el siguiente, el punto alto, 2 hebras en el mismo, el doble punto alto y en el mismo el punto alto. Y acabaremos con los 3 puntos altos, los 2 medios puntos y el punto bajo. Y remataremos de igual manera que en todos los demás pétalos. De este haremos 8. Pues lo dicho, ahora toca montarla, pero la mayoría de ustedes saben que me gusta quemar la lana sobrante, los pelitos que hay en la llama de una vela. Así que las paso todas por encima para quemar esos pelitos que sobran. Y una vez los tenemos, nos vamos al alambre gordo, al más gordito que tenemos. Con estas tenazas no puedo, con estas.
Venga, yo voy a cortar aproximadamente unos 25 centímetros de alambre del de 0,1 o 2 milímetros, el más ancho, el más gordo, unos 25 por aquí más o menos. Y ahora ya me lo enderezco un poquito, lo ponemos recto. Y montar la flor es muy sencillo, porque simplemente vamos a empezar por los pétalos pequeños. El primero lo pondremos un poquito que sobresalga y iremos enrollándolo en el gordo. Y a medida que vayamos poniendo los pétalos, este alambre estará cubierto por la lana que pusimos en estos. El otro lo pongo un poquito más abajo. Intento ir cubriendo este de aquí. Y es tan sencillo como poner siempre uno un poquito más abajo del que acabamos de poner. Tenemos 3. Vamos a poner este por aquí. Un poquito más abajo también. Vamos a ir cubriendo. Que no se nos vea. Ya, esto también nos tapa bastante. Este por aquí. Más o menos, Es así de simple. Vamos poniendo. Ahora me queda aquí el hueco. Pues en este hueco. Bien. Pues venga, esto lo podemos hacer todo el mundo solos. Ponemos primero los 6 pequeños. Vamos rellenando nuestros huequitos. Luego pondremos los 8 que tenemos medianos, que yo ya he puesto mis 6 pequeños, pues ahora pondría los medianos. Los seguiría poniendo pam, 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 hasta que queda un buen trozo. Vamos a ir colocándolo, venga. Pues bien, una vez montado queda una cosita así. Si en lugar de 8 hemos hecho 10, pues sería un poquito más larga, pero más o menos una vez ya puestos aquí en el alambre, les vamos dando formita en algunos. La separamos un poco, que no esté todo tan apretado, para que se vean los pétalos. Miren, aquí se me ve el alambre, pues lo tapo. Le damos un poquito de formita y ya tenemos la flor montada. Y ahora simplemente queda montarla en nuestro maceta. Pues en la maceta simplemente vamos a colocar en el medio. Aquí abajo yo he puesto la espuma esa, bueno, ahora se me ha quedado teñida, pero bueno, la espuma para poder hincarlas, Y en el medio hincamos la flor. Lo pondremos un poquito más para aquí porque la cámara, a ver si la cambio de posición. Ajá, vale, ahora sí que se ve. La ponemos en medio de la maceta y las hojas las vamos a ir colocando bien juntas y vamos a ir poniendo. Por ahí viene mi perra ya tosiendo. Eso es para llamar la atención, también. Las ponemos así, alrededor. A ver. Por ahí asoma mi perrilla. Que como todos los perros tienen que estar siempre donde estamos nosotros. Es increíble, Este es demasiado grande. Yo siempre tengo mis artilugios cerca. Para en el momento de montar o hacer cualquier cosa,
Esta la voy a chafar más. Ahí, bien. Y vamos poniendo las pequeñas por el medio y las grandes, lógicamente, las pondremos en la parte de fuera. ¿Vale? Y entonces la vamos montando pues como nos apetezca. Yo voy poniendo, simplemente voy poniendo. Venga, vayan ustedes haciendo lo mismo. Bueno, pues una vez montada, ya lo ven, he puesto las grandes, están más caídas, las he retorcido. O sea, es que podemos jugar con las hojas ya que tienen alambre y podemos hacerlo todo. Me he venido al balcón, aunque hay un ruido de fondo de los coches, porque aquí sí que realmente parece más natural que no en la sala donde trabajo, porque la luz, claro, es artificial y está para que sea de un buen aspecto, pues en el balcón es donde mejor quedaría. Pues nada, esto es todo. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, denle, me regalan un me gusta, que es una manita que sale así, ¿eh? Simplemente le han de dar al botoncito. Y lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto, amigos.